Vamos a comenzar seleccionando un nuevo proyecto, el cual va a ser de tipo web. En este caso vamos a colocarle el nombre. En nuestro caso vamos a escribir solicitud web. Tomamos en cuenta en qué directorio va a quedar. Escogimos el framework 4.6. Para hacerlo más didáctico vamos a poner un proyecto vacío. Esperamos a que se cree. Vamos a agregar una nueva conexión. En la parte del nombre del servidor vamos a utilizar localhost. También podemos poner un puntito para hacer referencia al servidor local. Nuestro modo de autenticación va a ser a través del superadministrador o SA. Colocamos nuestra contraseña y el nombre de nuestra base de datos. Vamos a hacer un test de conexión. Es exitoso y le damos a aceptar. Muy bien, con esto ya podemos ver del lado derecho nuestro string de conexión. Ahora vamos a agregar, siempre dentro de nuestro proyecto, un nuevo ítem o un nuevo elemento. En esta ocasión, lo que vamos a buscar son los elementos del tipo dataset. Si lo tiene en español va a decir colección de datos, si lo tiene en inglés va a decir dataset. Le ponemos un nombre y le damos a agregar. Como ya tenemos nuestro explorador de servidores, vamos a agregar la tabla la solicitud en modo de vista que creamos en la base de datos. A la hora de agregar al dataset nuestra vista o nuestra tabla de solicitud, nos vamos a dar cuenta que en el web config ya va a estar nuestro string de conexión. Y con eso prácticamente ya tenemos acceso a la vista de solicitud. Como siguiente paso vamos a agregar un nuevo ítem o un nuevo elemento, el cual va a ser ahora nuestro reporteador de Crystal Reports. Previamente tuvimos que haber agregado las referencias. Le vamos a dejar el nombre por defecto, o bueno, mejor vamos a poner uno personalizado, RPT solicitud. Vamos a darle a agregar y listo, se va a crear el asistente para Crystal Reports. Vamos a partir con un informe en blanco y le damos a aceptar. Repito, previamente tuvieron que haber agregado las referencias que vemos de Crystal Reports. La estructura del reporte de Crystal, ustedes ya saben que es el encabezado, el encabezado de la página, el detalle y el pie de la página. Muy bien, vamos a agregar ahora nuestros campos. Vamos a buscar la vista solicitud nuevamente, la seleccionamos y la agregamos a nuestro reporte, le damos a aceptar. En este momento vamos a proceder a incluir los campos que vamos a utilizar en la cabecera y vamos a guardar para después los campos que vamos a utilizar para el detalle. Por ejemplo, lo que va en una cabecera siempre es el nombre del proyecto, la fecha, el cliente, el número de factura, de documento o de solicitud en nuestro caso. Vamos a agregar también el nombre de nuestro vendedor, que son datos que prácticamente solo una vez se van a dar o se van a repetir en un documento. Esta vez vamos a escribir el nombre manual de nuestro documento, que se va a llamar solicitud de materiales para proyecto. No le vamos a dar mucha forma porque no es nuestro enfoque hacer un reporte de Crystal Report, sino generarlo en una versión web. A continuación vamos a agregar el detalle. Vamos a colocar la cantidad primero, mejor la vamos a colocar directamente dentro de la sección de detalles para que tome en cuenta de una vez el título. Vean, si arrastramos el campo de detalle a la sección de detalle, automáticamente se coloca el título en la parte de la sección de encabezado de página. Obviamente lo podemos editar después, por ejemplo dice precio vendedor todo pegado, después podemos editarlo para darle el espacio que necesita o el nombre customizado o personalizado que necesitamos. Vamos a darle una pequeña forma, por ejemplo agregarle una línea vertical y un cuadro para separar el encabezado del detalle y nada más. Ahora vamos a agregar un campo de parámetro. ¿Para qué nos va a servir esto? Para filtrar el número de solicitud que se va a desplegar en nuestro reporte. Vamos a ponerle un nombre personalizado que se va a llamar num solicitud de tipo número. Le damos a aceptar.
A continuación vamos a agregar un parámetro dentro de nuestro informe, el cual va a ser nuestro parámetro de registro. El parámetro de registro nos va a servir para comparar un registro que ya existe dentro de nuestra base de datos con el campo de parámetro. Entonces vamos a informe, fórmula de selección y registro. Entonces esta fórmula de selección, como les repito, nos va a servir para amarrar el parámetro que ya hicimos en nuestra fórmula en nuestros campos de parámetro con un registro dentro de los campos de nuestro dataset. En nuestro caso va a ser el número de la solicitud. Entonces cuando el número de solicitud o el ID de solicitud sea igual al número de solicitud creado manualmente dentro del campo de parámetros, entonces se va a ejecutar el informe. Si no existe, pues el informe se va a desplegar en blanco. Vamos a hacer una vista previa del informe. Ahí nos pide el número de solicitud, le vamos a poner un número existente y listo, ya podemos ver que se generó el informe. Vamos a ahora agregar nuestro formulario web, que va a ser el formulario de entradita o el formulario al cual va a tener acceso el usuario al nada más entrar al sistema. Pues es prácticamente una página HTML. Vamos a darle a dividir para tener una vista previa. ¿Y qué necesitamos para que se genere nuestro informe? Pues sencillamente un campo de texto, un botón y un título, que en este caso lo vamos a dejar con un texto sencillo que diga generador de reporte. Ahora vamos a agregar un cuadro de texto. Vamos a buscarlo acá dentro de nuestro cuadro de herramientas y aquí está nuestro textbox. Lo arrastramos, lo soltamos y a continuación vamos a agregar o a buscar nuestro botón. Lo arrastramos, le vamos a cambiar el display o el text display a nuestro botón. Le vamos a escribir, por ejemplo, aquí me confundí, generar reporte. Muy bien. Ahora vamos a agregar lo más importante, el viewer del Crystal Reports. Para esto nos vamos a la sección de creación de informes y vamos a rezar el Crystal Report Viewer. Es aquí donde se va a embeber o a estar embebido nuestro reporte de Crystal Reports que ya creamos previamente. Le vamos a dejar el nombre que tiene por defecto y ahora vamos a agregar el código al botón del reporte. Bueno, antes de agregarle el código al botón de reporte, vamos a crear una clase de tipo SQL Command para realizar SQL Connection para realizar nuestra conexión. Previamente o antes de utilizar todas las librerías o todos los componentes de la base de datos, vamos a importar las librerías necesarias para que los podamos utilizar. Vamos a utilizar la System Data, vamos a utilizar también la librería System Data SQL Client, que prácticamente es la más importante. Esta sí no la tienen que olvidar por nada del mundo. Y por último vamos a importar la librería la librería System Configuration y obviamente las dos librerías necesarias para ejecutar el Crystal Reports. Es la Crystal Reports Engine y la Crystal Decision Shared. Muy bien, ahora sí procedemos a crear nuestra clase SQL Connection, a la cual le vamos a poner el nombre personalizado con e instanciamos este objeto como SQL Connection y dentro de los parámetros vamos a poner nuestro string de conexión. Para eso vamos a utilizar una propiedad que se llama Configuration Manager. Dentro del Configuration Manager nos pide una propiedad que se va a llamar Connection String y acá dentro de Connection String vamos a poner nuestro string de conexión. Vamos a copiar y a pegar el nombre de nuestro string de conexión que estaba dentro del web config. ¿Para qué nos sirve esto? Esto sirve para evitar
poner el string de conexión con nuestra IP, con nuestro password y todo, todos los datos que no necesitamos que sean tan visibles desde nuestra clase o dentro de nuestro módulo principal. Muy bien, ahora sí nos vamos al botón. Vamos a crear o a instanciar un objeto que le vamos a poner de nombre ADP de tipo SQL o con la clase SQL Data Adapter. Instanciamos nuestro objeto y aquí va a ir nuestro script o nuestra query que va a extraer los datos de nuestra base de datos, en este caso de nuestra vista. ¿Cómo se llamaba nuestra vista? Se llamaba vSolicitud. Punto y coma, y con eso ya instanciamos nuestro objeto, y dentro de los parámetros pues obviamente ya pusimos nuestro string de conexión. Se nos olvidó incluir obviamente la conexión que ya la habíamos instanciado previamente. Lo hicimos dentro de la clase para que funcione para todo el contenido de nuestro programa, como una declaración general. Muy bien, entonces ya instanciamos nuestro objeto de tipo ADP. Vamos ahora a instanciar un nuevo objeto de tipo, llamado DS de tipo dataset. La clase dataset nos va a servir para llenar nuestro adaptador. En este caso se llamaba ADP. Entonces la propiedad que vamos a utilizar se va a llamar fill. ¿Con qué se va a llenar? Con el dataset. El dataset es todo lo recuperado dentro de la query que estipulamos anteriormente. Esos son los objetos utilizados únicamente para la parte de SQL. Ahora vamos a la parte de reporte. Vamos a realizar o a instanciar un objeto que se va a llamar RPT de tipo Report Document. Esta clase Report Document nos sirve para crear objetos de tipo reporte. Y ahora vamos a definir los parámetros del RPT o del objeto RPT. En primer lugar vamos a cargar nuestro servicio de Crystal Reports de la siguiente manera. Vamos a poner entre paréntesis server.path, mappath, y dentro de las comillas dobles vamos a poner el path o la localidad donde está nuestro reporte. Vamos a crear una carpeta que se llame reporte dentro de nuestro proyecto. Vamos a arrastrar nuestro reporte creado previamente, no pasa nada, a esta carpeta. Y ahora sí, vamos a ponerle el path de nuestra carpeta. El path es reportes, le puse en plural. Y sí, ahí lo tenemos. Y el nombre de nuestro reporte en este caso se llama RPT solicitud.rpt. Así se va a llamar nuestro reporte. Para excluir el directorio raíz y todos los directorios atrás de nuestro proyecto, vamos a utilizar un signo como de viñeta. Lo voy a copiar y pegar, lo tenía por acá en mi portapapeles. Y ahora vamos a seguir poniendo los valores o las propiedades para nuestro objeto de RPT. Vamos a decirle a dónde va a ir a traer los datos mediante la propiedad setDataSource. Y dentro de las propiedades de setDataSource ponemos ds, que es nuestro dataset, y la palabra tables, y vamos a poner table dentro de comillas dobles. Y ahora vamos a setear nuestro miren, con todo esto ya hubiera funcionado el reporte, pero como vamos a utilizar un parámetro para desplegar el informe, se recuerdan que habíamos hecho un campo de parámetro. Vamos a asegurarnos de cómo se llamaba dentro de las fórmulas de selección de registros. Se llamaba solicitud. Muy bien, la vamos a copiar y la vamos a pegar. Sí, la teníamos bien, no había necesidad de irla a traer, pero solo just in case, solo en caso de que nos hayamos confundido, mejor la fuimos a traer. ¿De dónde va a ir a leer este parámetro o este dato? Lo va a ir a leer o a traer de nuestro formulario, que específicamente del cuadro de texto que se llama Textbox 1, con su propiedad de texto. Esos son los parámetros que se requieren para nuestro informe. Ahora vamos a crear nuestro Report Viewer con los parámetros necesarios para que se llene o para que se genere vía web o en el navegador
el informe que ya hemos creado previamente. Muy bien, vamos a utilizar la propiedad Crystal Viewer 1.ReportSource, que es prácticamente nuestro Crystal Report Viewer que habíamos agregado en nuestro formulario. Con la propiedad Report Source le ponemos que esa fuente va a ser el RPT, y ahora estamos utilizando la propiedad RPT para decirle con estos parámetros, que se los voy a dejar acá en la descripción del video, o voy a hacer una pausa en el video, o pueden hacer una pausa en el video, perdón, para copiarlos tal por cual, porque si es un poquito largo, que son necesarios para que se ejecute dentro del navegador. Pues por explicarles algo, el export format type sirve para decirle qué tipo de formato va a utilizar. Después sigue la palabra reservada response, después un valor booleano que dice false, y eso es todo. Esto va dentro de la propiedad export to http response, que como le repito es para que se ejecute dentro del navegador. Lo ejecutamos, esperamos un momentito. Si no estoy mal, dentro de nuestra base de datos estaba la solicitud número 22. Vamos a darle generar reporte. Y voilà, ahí está nuestro reporte.